Vamos a hablar de las comunicaciones unificadas. Nuestro primer invitado es Juan José Rey, él es el director de ventas de la zona centro. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, buenos días, Marlon. Y muchas gracias a Sarenet también por estar con nosotros. Es un placer teneros aquí y creo que va a servir muy bien para que podamos empezar el webinar hablando de comunicaciones unificadas y entendiendo un poco qué es lo que está pidiendo el público. Si te parece bien, antes de empezar en detalles, ¿qué tal si nos cuentas quién es Sarenet, por si hay algún despistado que todavía no lo conoce? Perfecto. Bueno, Sarenet es un operador de voz y datos empresarial, pionero. Llevamos más de 21 años ofreciendo servicio, nos constituimos en el 95 como ISP y ahora nuestro negocio se soporta fundamentalmente en ofrecer a las empresas soluciones gestionadas de conectividad para entornos de cierta criticidad, soluciones de alojamiento y soluciones de voz. Complementamos estos servicios también con correo electrónico, seguridad gestionada, y otra serie de servicios, ¿no? En la parte de comunicaciones unificadas, digamos que donde más tenemos que decir es quizás en las soluciones de voz, telefonía IP fundamentalmente y telefonía móvil, soportadas en nuestras infraestructuras de líneas de datos. Efectivamente. De hecho, me gusta escuchar, habéis empezado como un ISP, ¿sí? Y habéis evolucionado, de hecho, junto con los clientes también, ¿no? Parte de esa transformación, añadiendo servicios, que al final del día son también los servicios que necesitan vuestros clientes. ¿Está evolucionando el cliente? ¿Está evolucionando hacia comunicaciones más unificadas? Sí, sin duda. Nosotros, como operador, digamos, especialista en pymes, orientado fundamentalmente a pymes, lo hemos venido detectando. Ese miedo que veíamos en el mercado hace 4 años, por ejemplo, respecto a la parte de telefonía IP en concreto, ya no existe. Yo creo que el mercado asume que las soluciones están más que evolucionadas, que son fiables, que son robustas y desde luego la pyme ya no se cuestiona si la telefonía IP es válida o no para su organización, porque no hay duda desde el punto de vista, digamos, de funcionalidad y fiabilidad técnica. Desde luego que sí, podemos decir que ha habido una evolución y que es algo que, que la pyme considera desde el primer minuto. Pero de hecho, por ejemplo, la pyme no creo que te diga en un momento determinado, quiero comunicaciones unificadas, ¿no? ¿Qué es lo que te piden? Bueno, vamos a ver. Yo creo que hay otra cuestión a tener en cuenta que sí que es importante, ¿no? Inicialmente la pyme se dirigía a nosotros, sobre todo cuando buscaban una solución de telefonía IP o de centralita virtual, buscando un ahorro. Parece que el pequeño empresario pues veía siempre la parte de servicios IP como algo que simplemente era más barato, que se apoyaba en una infraestructura que ya existía, ya había conectividad, ya había acceso a Internet, pero entendemos que ha cambiado en cuanto a que ya no se busca exclusivamente el ahorro, sino que ya se perciben otras ventajas. Teniendo en cuenta lo que comentábamos hace un momento, que la tecnología ya es robusta y madura, ahora se apuesta más también por encontrar en estas soluciones flexibilidad, posibilidad de integrar con soluciones de terceros. Hablamos también en clave de servicio gestionado, hablamos de servicios que se prestan desde la nube del proveedor, de manera que ya no hay que invertir en hardware como se hacía antiguamente. Exacto. No se requiere de una instalación física en las instalaciones del cliente y el proveedor pasa a gestionarlo absolutamente todo. Ya no tenemos que asumir la adquisición de elementos hardware que antiguamente eran muy costosos y que además llevaban asociados un mantenimiento que tenía que ser llevado a cabo por especialistas y que que también era costoso, no lo vamos a negar, ¿no? Sí, y que tenían que aprender mucho, ¿no? Porque algunas empresas, si no eres la gran corporación, evidentemente, pero si estás dentro de las pymes y las medianas, pues tener además el personal con ese conocimiento resultaba complejo, difícil, además personas muy específicas del mercado que también era difícil de encontrar. O sea que la solución que hoy están demandando es básicamente una solución completa, ¿no? O sea, básicamente de enchufar. Efectivamente, efectivamente. La movilidad es algo que se tiene muy en cuenta y movilidad no entendida solo desde el punto de vista del usuario itinerante, que cada vez se da más, evidentemente todos ya tenemos capacidad sobrada para trabajar desde casa o desde cualquier otra ubicación, sino por los propios movimientos que hace la compañía. Parece una tontería, ¿no? Pero una mudanza de oficina que arrastre una solución tradicional de telefonía, pues es un problema. Es un problema porque hay que desmontar un hardware, hay que interrumpir comunicaciones durante ese proceso, es costoso, hay que llevarlo a las nuevas instalaciones.
hay que montarlo allí y desplegarlo, y que además en las soluciones tradicionales estábamos apoyados adicionalmente digamos, en líneas de comunicación tradicionales, los famosos accesos básicos, los primarios, las líneas analógicas, que también llevaban un tiempo de despliegue. Muchas veces no se podían llevar a cabo con éxito los procesos de portabilidad, y sin embargo en un entorno de telefonía IP o centralita virtual como servicio gestionado, esto corre a cargo del operador sin necesidad de estos despliegues, de estas instalaciones, y además de forma inmediata, de manera que es absolutamente transparente. Y me da igual si este cliente está en un proceso de mudanza o incluso su oficina desaparece temporalmente, ¿no? Es decir, va a tener una comunicación atendida y de la que además se va a desentender. Claro, de hecho en la mudanza, a efectos de la telefonía, no te tienen ni que avisar, ¿no? Entiendo que es la conectividad la que se tiene que preocupar. Efectivamente. Pero al final del día, de que oye, que me voy a mudar o que tengo que cambiar números, nada de eso, todo está resuelto. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. De cara, por ejemplo, a los clientes de nuestros clientes, ese proceso pues no existe. Es decir, sus teléfonos siguen atendidos perfectamente, y no me importa si estoy en una ubicación física o en otra, o si me apoyo en una infraestructura determinada. Mientras yo tenga conectividad IP, es decir, acceso a Internet, en aquel sitio en el que me encuentre, las comunicaciones están resueltas. Me gustaría entender cómo se configura. Por ejemplo, imagínate que tú y yo nos vamos a asociar y vamos a crear una empresa, ¿no? La vamos a hacer desde cero. Entonces, ¿qué tenemos que contratar? ¿Qué contrataríamos? En el caso, por ejemplo, de que optásemos por una solución de telefonía IP... Definitivamente, vamos, lo más moderno. Claro. Como la que ofrece Sarenet, en ese caso nosotros nos encargaríamos de todos los elementos necesarios para que la solución funcione con garantías. Esto incluye la conectividad, es decir, el acceso a Internet. La ventaja es que respecto de la conectividad no tenemos por qué instalar necesariamente una línea de datos que atienda la telefonía, sino que el acceso a Internet o a través de la VPN corporativa puede soportar mi comunicación vocal también. Entonces gestionaríamos esa línea de datos, y en casa del cliente el único despliegue que haríamos sería la de los terminales de usuario, el teléfono que cada uno de nosotros tenemos en nuestro escritorio sería el único que desplegaríamos allí, junto con unos elementos mínimos de electrónica de red, switches fundamentalmente. A partir de ahí configuramos y parametrizamos el servicio sobre nuestra plataforma cloud, y se entrega al cliente un panel de control para que pueda administrar de forma autónoma su solución de telefonía IP. Vale, muy bien. Y ahora pensemos, por ejemplo, pues que bueno, somos una pyme, pero que llevamos ya unos años y de hecho hemos amortizado incluso algunos tipos de infraestructuras, y más que cómo hacer el cambio, me gustaría entender cuáles son los disparadores, ¿sí? Porque otra vez, no creo que salgan diciendo, necesito comunicaciones unificadas, me gustaría tener ese poder hoy en el webinar, ¿sabes? Comunicaciones unificadas, pero no, realmente en la empresa van a haber algunos puntos, ¿no? Los que llamamos pain points, hay un momento en el que dices, oye, yo debería cambiar o necesito integrar, ¿cuáles son esos disparadores? Sí. Bueno, puede haber muchos y evidentemente depende de cada cliente, pero nosotros identificamos varios que se repiten habitualmente. Sí. Mencionábamos el ahorro. Aunque ya no es el único argumento, digamos, para dar el paso, pero sigue siendo, pues algo que siempre se considera. Pero el ahorro podría ser cuando vienes y dices, hay que bajar esa factura, ¿no? Efectivamente. O sea, estamos pagando un X y hay que bajarla, ¿no? Efectivamente. Entonces, es un buen argumento. Sin duda, sí, okay. Sí. El cliente asume que ese tipo de costes tienen que ir a la baja, y cuando muchas veces se hace esa reflexión de, llevo pagando la misma cuenta a mi compañía proveedora durante muchísimos años, entiendo que esto se puede mejorar. Entonces el ahorro, desde luego, que es uno de esos disparadores, ¿no? Otro asunto, y lo mencionamos hace un momento, que suele motivar el planteamiento del despliegue de una solución de estas características, es el movimiento de oficinas. Voy a abrir un nuevo centro, voy a ampliar mi red o voy a mudar mis instalaciones. En ese caso, a cuenta de los engorros que hay, ahí generalmente el empresario se plantea, oye, a lo mejor es el momento de ir a una solución de estas características. Y luego, sobre todo también en aquellos entornos en los que empezamos a requerir de movilidad. Mi fuerza comercial, que habitualmente estaba en la oficina a diario, pues ya no es así. O, por ejemplo, si mi compañía se encuentra en un proceso de internacionalización, donde voy a tener desplazados, empleados o agentes comerciales o, cualquier otro perfil, pero que ya no trabaje desde un centro físico siempre, desde luego que eso es algo que también motiva, ¿no?
Vale, esos son buenos argumentos. Hay unos elementos que hoy se hablan mucho y es la seguridad. Sí, además, yo creo que también es culpa nuestra, porque llenamos las páginas de las revistas y de las webs hablando de todos estos problemas de seguridad que muchas veces se están teniendo, que no están solamente en el que me están atacando mi firewall o me están intentando robar datos, pero que se están colando en mis comunicaciones también, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones, y cuando estoy yendo hacia unificado, me tengo que preocupar más, son más seguras, es más fácil poder tener seguridad. Bueno, yo diría que sí que son más seguras, por lo menos de la forma en la que nosotros planteamos el servicio. Una solución de comunicaciones unificadas o de telefonía IP como las que ofrece SareNet se entrega al cliente desde un entorno cerrado, acotado. Es decir, dentro de lo que es la red troncal de SareNet tenemos una serie de subredes en las que descansan ese tipo de servicios. La centralita IP de SareNet se encuentra en una red MPLS de acceso exclusivo para clientes de conectividad de SareNet, de manera que un cliente que no tenga contratada la solución, digamos, de datos con nosotros, es imposible, digamos, que acceda a ese entorno del cliente. Y luego, aparte, al descansar sobre una infraestructura gestionada por nosotros dentro de nuestros data centers y basados en nuestras soluciones de conectividad troncal, está perfectamente monitorizado 24/7. De manera que yo diría que sin duda es una solución más segura que soluciones tradicionales. Por supuesto, que si quieres tenerlo internamente. Voy a aprovechar el tiempo que nos queda, Juan José, para trasladarte algunas preguntas que tengo aquí para ti. Una de ellas, de hecho, creo que está muy de acuerdo con lo que has dicho con la internacionalización. ¿Cómo me ayudan estas tecnologías en la internalización? Yo añadiría, ¿qué beneficios añadidos me trae? Bueno, mira, en estos casos habitualmente sí que se centra en el ahorro, ¿no? El interés, digamos, del cliente se suele centrar en el ahorro. Hay mucho pánico, que en muchas ocasiones está bien fundado en cuanto a esas facturas desorbitadas, ¿no? Oye, voy a empezar a mover gente por el mundo y qué va a pasar con mis comunicaciones de voz, por ejemplo, sí, y sobre todo de telefonía móvil, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, nosotros hemos querido anticiparnos, okay, y hemos desarrollado una app que se integra perfectamente con nuestro servicio de telefonía fija, en nuestro servicio de telefonía IP y nuestro servicio de telefonía móvil. SareNet App permite al usuario utilizar su teléfono móvil apoyándose en nuestro servicio de SIP Trunking, de manera que si se encuentra bajo cobertura Wi-Fi o tiene acceso libre, digamos, a una conexión de datos, va a poder utilizar nuestra tarifa de telefonía IP desde cualquier parte del mundo. En los casos en los que eso no sea posible, porque no dispone de una conexión de datos ajena a la del propio dispositivo, puede utilizar funcionalidades callback para reducir drásticamente la factura, de manera que me puedo encontrar en roaming, pero hablando con mi teléfono móvil con una tarifa, digamos, de telefonía IP, o puedo abaratar también muchísimo si lo que estoy haciendo es emisión hacia destinos internacionales. Impresionante. Otra pregunta es... dice, ¿qué hago con mi centralita actual? Básicamente, creo que la pregunta estaría basada en, si yo ya tengo una infraestructura, ¿qué hago? ¿La integro? ¿Me tengo que preocupar? ¿La reciclamos? ¿Cómo va? Bueno, vamos a ver, si se trata de una instalación, digamos, sencilla o tradicional, sí, ahí me temo que poco podemos hacer. Vale. La centralita física no. Pero sí que es verdad que hay sistemas que el cliente necesita conservar, por el motivo que sea, porque tiene a lo mejor una centralita con un módulo de grabación de llamadas o porque tiene conectados sistemas externos. Eso también lo contemplamos. Hemos estado hablando de la centralita virtual como un servicio gestionado que se despliega de una forma muy sencilla para el cliente, pero podemos abordar proyectos a medida en los que integramos nuestro servicio con elementos, digamos, privados del cliente, como te decía hace un momento, ¿no? O por ejemplo en entornos de centros de soporte a usuario o de atención al cliente, donde podemos tener, como te decía, pues grabación de llamadas, sistemas de generación de informes. Bueno, lo contemplamos también, ¿eh? Es decir, que esto no quiere decir que nuestra solución siempre tenga que barrer completamente la solución del cliente, sino que en los casos en los que sea necesario podemos abordar proyectos en los que integremos ambos escenarios. Claro, de hecho sería lo más normal, ¿no? Empezar integrando, no tienes por qué venir a quitar todo y cambiarlo todo. Bueno, no creas, ¿no? Esto, vamos a ver, antes era la aproximación, efectivamente. Sí. Esto era una casuística típica. Ese cliente que, bueno, había oído hablar de telefonía IP, quería dar el paso, pero no se atrevía a hacerlo del todo. ¿Qué hacía? Mantenía su centralita tradicional y empezaba a utilizar nuestro servicio de SIP Trunking. Es decir,
tengo mi centralita para la comunicación interna, mantengo mis líneas fijas, pero para emisión ya estoy utilizando un carrier SIP. Poco a poco se convencía de que aquello funcionaba y entonces ya íbamos llevándole a un modelo de telefonía IP puro. Pero eso cada vez se da menos en cuanto a, y como decíamos al principio, el cliente ya tiene confianza suficiente como para ir directamente a una solución 100% de telefonía IP en la nube. Muy bien. Y bueno, creo que es más una aclaración. Si puedes explicar un poquito más el callback, de cómo funciona, entrar un poco más en detalle. Bien, esto es lo que se apoya en nuestra plataforma de telefonía IP o de SIP Trunking. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, fuera de España y quiero hacer una llamada a cualquier otro destino, lo normal es que soporte, bueno, pues unos costes elevados. Exacto. Al encontrarme en roaming, ¿no? Sarenet App lo que hace es, cuando yo marco un número independientemente del destino, en vez de entregar la llamada directamente a través de GSM en ese destino final, la app arranca de forma automática y le pide a nuestro sistema callback que establezca una llamada desde la plataforma de telefonía IP hacia los dos extremos. Una vez que hay comunicación nos conecta directamente, pero ya al margen, digamos, de la infraestructura GSM, y lo hace a través del entorno privado de SareVoz, que sería nuestro servicio de telefonía IP. Fenomenal, con lo cual es el coste de, bueno, básico. Efectivamente, básico, sí, ¿no? sí, así es. Depende de las zonas de las zonas geográficas, pero estamos hablando de un coste de telefonía IP contra un coste de telefonía móvil GSM, además en roaming. De manera que en cualquier escenario de uso vamos a ahorrar siempre, y en algunos el ahorro va a ser espectacular. Muy bien, con lo cual creo que hemos hablado muy bien de todos los puntos. Primero, lo que están haciendo los clientes, las comunicaciones unificadas, el hacia dónde vamos, las oportunidades que tenemos y las razones además que tenemos para irnos integrando. Me ha gustado mucho que nos digas que ya es el momento de confiar, porque realmente las tecnologías están muy maduras a esta altura, ¿no? Están muy bien desarrolladas, y además tienes un cliente, un proveedor como Sarenet, por ejemplo, que nos puede ayudar con esto, y con además distintas visiones de lo que se puede hacer de la integración, ¿no? Creo que he hecho un resumen bastante aproximado. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y gracias también a Sarenet por venir a explicarnos cómo está funcionando este mundo y las opciones que tienen los clientes. Gracias a vosotros. Encantados. Bien, no te muevas de ahí, vamos a hacer un corte, venimos con el próximo invitado, ¿sí? Pocos minutos, quédate ahí.